Esta mañana lo que quiero compartir es un tema en el cual cada vez se ve menos, pero en el cual nosotros necesitamos volver a la fuente. Y es la unidad del matrimonio. Cuando uno habla de la unidad del matrimonio, tenemos que ver ahí en la Biblia, en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 3, dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Entonces vemos acá que hay una pregunta que hace el profeta Amós y nos dice, ¿pueden caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo a dónde van? Bueno, yo creo que les puedo hablar un poquito a cada uno de ustedes porque a veces se invitan a que compartan pastores sobre el matrimonio que llevan muy pocos años de casado. Pero nosotros hace poquito, el 17 de febrero, hemos cumplido 45 años de casado. Entonces, 45 años de casado, donde nosotros celebramos esos 45 años de casado, ¿y sabe cómo es? Es como cumplir año. Cada uno celebramos el cumpleaños, pero esto es celebrar el cumpleaños de a dos, entre los dos, cosa que no es tan sencilla. Entonces vemos que el tema del cumplir año, estando casado, ese aniversario que uno tiene de bodas, porque uno siempre recuerda aquel día, en realidad es como conseguir un gran trofeo, y más en el tiempo en el cual vivimos. No es fácil ponernos de acuerdo entre dos personas y a veces entre muchas más personas, pero dice que si dos personas se ponen de acuerdo, en cualquier cosa que pidamos Dios va a responder. Entonces vemos que es un gran desafío ponerse de acuerdo, y principalmente con la compañera o con la esposa o con el cónyuge que uno tiene al lado. Dentro del matrimonio, a veces pareciera que los dos vamos caminando pero con rumbos diferentes. No sé si a usted le ha pasado o si le pasa, y si no le pasa, bueno, lo felicito. Pero hoy quiero hablarle de tres principios que son fundamentales, yo considero esto importante, para mantener esa unidad en el matrimonio. Y el primer principio para mí, que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta, es que debemos celebrar las diferencias. Las diferencias, porque la unidad no quiere decir que debemos ser iguales. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas. Creo que este es un punto muy importante porque la unidad requiere de acuerdos, pero no requiere que seamos iguales, no requiere que seamos clones. ¿Me explico? Dios fue el que creó el matrimonio, porque es la institución más antigua. Porque cuando Dios formó el matrimonio con Adán y Eva, ahí en el libro del Génesis ya está el principio instaurado del matrimonio. Entonces vemos que si nosotros fuéramos iguales, el mundo sería demasiado aburrido. ¿No le pasa a usted? Todos iguales, todos lo mismo, hombres. Y a veces nosotros los hombres queremos que nuestras mujeres sean iguales. Y las mujeres quieren que seamos iguales. No, tenemos que celebrar las diferencias. Y ¿sabe? Vemos que la diferencia entre el hombre y la mujer, y entre la mujer y el hombre, es una bendición de parte de Dios. Porque el mayor ejemplo que nosotros tenemos de unidad, lo vemos ahí en la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo cual nosotros como cristianos sabemos que son tres personas distintas, pero con diferentes personalidades y con diferente trabajo. Porque Jesús cuando dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Y cuando Él se iba a ir, dijo, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces vemos que cada uno tiene una tarea, pero son uno.
hay unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así nosotros también como matrimonio podemos llegar a tener unidad siendo diferentes, cada uno de nosotros. Entonces vemos que el segundo principio sería que sí se puede uno ponerse de acuerdo. Porque hoy lo más difícil es ponerse de acuerdo. Y el matrimonio es, para aquellos que son futboleros, el matrimonio es como un equipo de fútbol. Entonces vemos que si un miembro hace un gol, todo el equipo lo celebra. Pero si el mejor jugador del equipo se coge la pelota o el balón y no lo pasa y se lo lleva para su casa, ¿qué pasa? Todo el equipo pierde, ¿o no? Entonces vemos que si yo me quedo con el balón, pero no comparto, porque es un equipo, es como decir, cuando un miembro de ese equipo pierde, todos perdemos. Y en el matrimonio pasa exactamente lo mismo. Cuando mi esposa pierde, yo también pierdo. Cuando mi esposo pierde, yo también pierdo. Entonces tenemos que pensar nosotros que el estar de acuerdo va a requerir algo muy importante, que requiere ceder por el bien de mi equipo. Llámese matrimonio. ¿Para qué? Para que todos podamos ganar. El ceder es lo que trae paz, y el acuerdo, entonces allí todos ganamos. Qué difícil es ceder, ¿no? Qué complicado es ceder. Qué complicado es ponernos de acuerdo. Por eso el profeta Amós dice, andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Y vienen los grandes problemas. Pero la Biblia dice ahí en Efesios 4, 2 al 3, dice, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Tolérense en las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu. Y me gusta esta palabra de la Nueva Traducción Viviente, dice, enlazado mediante la paz. Enlazado. ¿Usted sabe lo que es estar enlazado? No puede soltarse, ¿no? Pero ¿sabe lo que es estar enlazado por ese vínculo de la paz? Es algo que te sostiene. Porque al lazo, aquellos que hemos vivido en el campo, tú enlazabas un animal y el animal cede, pero está enlazado. Y bueno, nosotros en el matrimonio, por experiencia, si uno no cede, hay problemas. Y saben, esta escritura nos recuerda que la unidad requiere de paz. Y que la paz viene al ser uno paciente, y esta palabra tan difícil, tolerante. Siendo tolerante, pero eso solo se puede lograr donde realmente hay amor. Si no hay amor, todo se rompe. Porque en el libro de Corintios 13:7 dice, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Usted ve que acá el elemento central es el amor. Y cuando uno se casa, uno, a veces le llamamos amor, pero yo veo que los primeros tiempos de enamoramiento. Es enamoramiento. Entonces vemos que el amor se va ejerciendo a partir de ese primer día, donde comienzan las diferencias. Porque la vez que mientras uno anda de novio, yo creo que el novio es el mejor tiempo. Porque te enojas y te vas a tu casa. Pero acá cuando tú te enojas te quedas en casa. Y si tú te enojas y te quedas en casa, se rompe el vínculo de la paz. Y cuando se rompe el vínculo de la paz, se acabó la unidad. Y empezamos a patear uno para cada lado. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, yo soy la estrella del equipo, me llevo la pelota. Pero si la estrella del equipo, mi esposa, se la lleva también, entonces no hay cómo jugar. ¿Y quién pierde? Perdemos todo. Y usted puede, porque acá estamos hablando ya de varios años, por eso yo le digo más, con 45 años,
No le voy a pedir testimonio a mi señora porque, como hacen todos los pastores que predican de matrimonio, no le dicen pregúntale a mi esposa porque si no, te agarra la pelota y te quedas sin jugar. Pero 45 años no es un tiempo corto, es un tiempo largo. Entonces vemos que por amor nosotros podemos escuchar y nosotros podemos ver el otro lado de la situación. Pero si no está ese elemento tan importante, que es el amor, porque por el amor nosotros podemos ceder a nuestra razón. ¿Cuántos problemas hay en el matrimonio porque yo tengo razón? Y la razón nos lleva a romper todo. Porque yo tengo razón lo que le dije a mi señora. Y mi señora dice, yo tengo razón lo que le dije a mi marido. Es él. Y si hablamos con el hombre, dice, es ella. Pero hermano, ¿sabe qué pasa? Ninguno cede. Estamos todos tirando de la cuerda. En vez de estar enlazados con el vínculo ese de la paz, estamos tironeando a ver quién gana. ¿Y sabe qué pasa? Llega el momento que la cuerda se rompe. Por eso vemos tantos fracasos hoy en día en los matrimonios. ¿Por qué? Porque nadie cede. No la quiero ni ver, pero después la tenés que ver en el juzgado. Después la tenés que ver porque le tienen que pasar la mantención. Y después te la agarra, pero dice que no le voy a pasar una moneda. Que sufre y sufren todos. ¿Quién está perdiendo ahí? Todo el equipo pierde. Y pierde por goleada. Y yo creo que nosotros hemos escuchado, muchos tienen experiencia, muchos han visto esto. Y el problema comenzó cuando uno no quiere ceder. Mientras tú no cedas, hay tira y afloje. ¿Sabe, hermano? El tercer principio que para mí es muy importante es que para poder nosotros tener un matrimonio unido se requiere tener el 100%. Yo quiero a mi señora, yo creo que hay una carterita mía, tengo 2 monedas de 50 céntimos. ¿Me la das? Sí. Y traerme un euro también. Vemos que a veces se escucha en la jerga. Dice, bueno, yo estoy buscando mi media naranja. ¿No? ¿La ha escuchado usted? Estoy buscando mi media naranja. Pero quiero decirle que en el matrimonio no se necesita la media naranja, se necesita la naranja entera. Y ahora yo le voy a dar a ver a mi señora que 2 de 50. Tenemos nosotros, de eso tenemos. Ya más vemos. A ver, Diana. Muy bien, 2 de 50. Muy bien, Diana. Quiero que le des una a Sonia de 50 y otra a Andrés de 50. Andrés, para ti. Y vamos a tener acá una cosa. Vemos que acá para la unidad del matrimonio, cada uno debemos dar el 100%. Ahora, si solo damos el 50%, le estamos robando a nuestro matrimonio. ¿Y qué va a suceder? Nuestro matrimonio va a dar solo el 50%. Entonces nosotros, teniendo el 50%, lo que vamos a producir como resultado es el 50%. Y así está la mayoría de los matrimonios, al 50%. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Porque yo les hablo de experiencia, les hablo de situaciones, pero yo voy a la Escritura. Y la Escritura, y en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, que ustedes lo habrán escuchado, y este es un principio que tiene mucho valor, porque esta escritura es la primera escritura que yo recibí estando en mi habitación, leyendo la Biblia, y como recién comenzaban los caminos del Evangelio, era, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. La Reina Valera, esta es la nueva traducción viviente, pero la Reina Valera dice, el que siembra escasamente segará. Y como yo era tan ambicioso, porque tenía negocios, y yo recién comenzaba, nadie me habló de diezmo, nadie me habló de ofrenda, nadie me habló. Yo dije, Señor, yo quiero sembrar y quiero cosechar abundante. Entonces empecé a sembrar. Nadie me dijo, mira, acá dice esto, acá dice que no. Esta escritura me saltó
adentro de mi corazón tan fuertemente que lo primero que empecé a sembrar. Y bueno, y llevo ahora tantos años, porque llevo del Evangelio casi 41 años del Evangelio, 40 años, y bueno, y he sembrado y he podido ver los resultados de la siembra. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer, a veces tenemos grandes problemas, tanto económicos, porque muchas veces en el matrimonio el problema económico se enquista y trae un gran problema. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros como matrimonio es preguntarnos, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué es lo que yo estoy sembrando? Entonces vemos que si yo siembro escasamente voy a cosechar. Tanto en lo económico, pero tanto también en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros cosechamos lo que nosotros sembramos. Ahora usted fíjese, si yo siembro el 50% en mi matrimonio, ¿qué es lo que yo voy a cosechar? El 50%. Si yo siembro, vamos a pasarlo al otro punto, al punto de la ofrenda. Si yo ofrendo el 50% de lo que yo tengo que ofrendar, ¿qué voy a cosechar? 50%. Entonces a veces no tenemos que quejarnos porque la situación no va tan bien. Tenemos que preguntarnos, porque si hay problemas, la esposa sufre, el esposo sufre. No es que hubo un problema de uno solo, porque desde el día que nos casamos, nosotros hemos formado un hogar, hemos formado un matrimonio. Entonces, si nosotros queremos cosechar al 100%, debemos sembrar al 100%. Dale una monedita de €1 a Sonia, y si tiene otra, y recoge la 50%. Recoge la de 50 céntimos y dale el euro. ¿A Sonia? Sí, y a Andrés también. No tengo todo el euro. Bueno, no importa. Ahí, que la tenga un poquito, bueno, que la tenga un poquito Sonia y se la pasa a Andrés y a la del euro. Pasa Sonia la del euro a Andrés porque ahora están sembrando los dos 100%. ¿Me entiendes? Claro. Entonces vemos que ahora ya cambiamos, los dos teníamos una moneda y teníamos 50 céntimos y 50 céntimos. 50%, 50%. Pero ahora, ¿qué hacemos? Dame la monedita, Andrea. Esta moneda de €1 está fundida a 2,50. Y ahora recién tenemos el euro. ¿Cuándo? Cuando se funde la moneda. Y lo mismo sucede en nuestro matrimonio, hermano. Si nosotros no entendemos esto, que tenemos que sembrar cada uno, no el 50, y sucede esto, Yo doy hasta acá, mi esposa da hasta allá, y estamos, como decir, nos estamos trapicheando entre nosotros. Y hermano, entonces tenemos matrimonios al 50%. Y un matrimonio al 50%, hermano, a la larga, a la corta y a la mediana se termina rompiendo. Porque ninguno fuimos capaces de ponernos de acuerdo para caminar en una dirección y dar el 100%. Yo les puedo decir, con mi esposa, en estos 45 años, como dice la Escritura, ha habido desavenencia en el cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? Bastante. Desavenencia. Pero ¿qué pasa? Hemos aprendido, y muchas veces, a perder la razón para mantener la unidad. No es que mi Señor es un robot y tiene que hacer puntillosamente lo que yo le estoy pidiendo. Y ella tiene muchos problemas conmigo, porque yo tampoco hago puntillosamente lo que ella quiere. Y vienen las desavenencias, pero las desavenencias se terminan cuando uno cede, y uno cede por amor, no cede porque le conviene, porque dice que el amor no busca lo suyo, sino busca el bien del otro. Y sabe, hermano, cuando sucede todas estas cosas, cuando no hay unidad en el matrimonio, cada pequeña diferencia entre el hombre y la mujer, entre el marido y la esposa, es un motivo de una gran molestia con cada uno de nosotros. Hubo este problema, y a veces nos vamos a trabajar con el problema. Y sabe, cada decisión será fuego para una pelea. Es como dice, son pastos para la llama. Y cada uno se va a estar guardando de todo por miedo
a que esto no funcione. Pero yo le digo una cosa, pruebe que funciona. Pruebe a perder la razón. Y va a ver que funciona. Porque mientras usted se queda con la moneda de 50 y su esposa se queda con la otra moneda de 50 hasta que no sea un euro, no hay unidad. Las dos valen por separado. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a comprar y me dicen un euro, no, pues tengo 50, no puedo pagar. Vamos entendiendo por lo menos el principio. Lo que le da valor al euro es tener la moneda del euro y ir y pagar lo que vale un euro. Pero dice, no, escúcheme, yo dejo 50 y el otro 50 lo tiene mi señora y no puedo ir a buscarla ahora. ¿Entienden? Tenemos que tener un euro. Como dicen el euro. ¿Sabe qué pasa, hermano? Cuando vemos esto, este panorama es un panorama que es muy trágico. Es trágico. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como matrimonio, al practicar estos principios, vamos a traer una vida feliz. Cosa que uno dice, ¿matrimonio feliz? ¿Matrimonio feliz? Y sabe, yo le voy a abrir un poquito mi corazón. A veces ya cuando uno llega a cierta edad, y uno dice, si me quedaría solo. Y a mí que si me quedaría solo, me sería muy difícil, porque 45 años con tu esposa, ni que sea pegar un grito, y rómpela. Y a ella le pasa lo mismo casi. Cuando uno se llega, usted tiene que caminar un rato, pero cuando uno va llegando a cierto tiempo, lo más importante es estar unido. Y eso es lo que hace que uno pueda tener un matrimonio feliz. Porque vivir en unidad, hermano y amigo, es posible. Aunque todos los youtubers, que son todos jóvenes, los youtubers, porque no hay youtubers de 70, bueno, creo que había una mujer que tenía 100 años y estaba de youtuber. Pero ¿sabe qué pasa? La unidad sí se puede. Pero ¿sabe lo que se requiere para tener esa unidad? Se requiere un verdadero compromiso, se requiere tener amor y un respeto mutuo hacia la otra persona. Porque si yo no puedo respetar a mi señora, si mi señora no me puede respetar a mí, yo tampoco voy a respetar a nadie. Y principalmente no voy a respetar al Señor, que le llamamos temor de Dios. Es un respeto a nuestro Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no reconocemos que somos parte del mismo equipo, y que si somos parte del mismo equipo, nosotros podemos cosechar y sembrar al 100% y ser un equipo ganador. Porque, hermano, nosotros somos luz en el Señor. Y nosotros como matrimonio debemos ser luz también para los otros matrimonios. Pero resulta que los otros matrimonios tienen menos problemas que nosotros los cristianos. Nosotros nos ponemos los principios. Y los que no tienen principios bíblicos, le puedo decir, seguro hay que entrar dentro de las casas, ¿no? Pero por lo menos la fachada de cara al público, hay muchos matrimonios que son envidiados por los cristianos cuando nosotros tenemos los principios de Dios. ¿Sabe, hermano? Nosotros podemos ponernos de acuerdo y nosotros podemos tener unidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? La cuestión es, bíblicamente, es cómo podemos nosotros adelantar en nuestro camino para llegar a donde queremos. Porque el día que nosotros nos casamos, el pensamiento cuando nos casamos es terminar. No llegar a la mitad del agua, a la mitad del río, no llegar a la costa regañando como se pueda, sino es pasar al otro lado y terminar de una manera conforme a la Escritura. Pero ¿saben? Si nosotros no nos ponemos de acuerdo hacia dónde vamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Primeramente tenemos que ponernos de acuerdo. Y ¿saben? El reto en el matrimonio para llegar a un acuerdo es ver y valorar nuestras diferencias. Y acá hay algunos consejos bíblicos que nosotros vamos a ver a través de la palabra
para poder llegar a ponernos de acuerdo sabiamente. Primeramente, el primer, es como decir, consejo bíblico. Procuren ir juntos a la presencia de Dios. Cosa que no se está haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor, ahí en Mateo 18:20, dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto lo tomamos para la iglesia. Pero nos olvidamos del matrimonio, que es la primera iglesia que tenemos en casa. Quiere decir que si yo y mi esposa nos ponemos de acuerdo y vamos a orar y oramos, y lo dice el 1 Juan, dice, si sabemos que Dios nos escucha, ya tenemos la petición que Dios la petición que le hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos juntos, no que oro separado por determinado asunto, cada uno tenemos que tener nuestro tiempo devocional. Pero hay algo tan importante en el matrimonio, que es poder juntarnos y orar. Mire, este principio que yo le estoy hablando hace de años, prácticamente desde que nos convertimos, es que con mi esposa hemos acostumbrado, y Brenda lo sabe bien, teníamos siempre ahí, es como un altar, porque yo puedo armar un altar, pero el altar está acá en mi corazón. El altar surge a través de esa unidad. ¿Y sabe la cantidad de cosas que hemos pedido al Señor poniéndonos de acuerdo? Voy a poner un solo ejemplo. Llegamos de Argentina acá, no teníamos el visado para entrar, pero no teníamos los papeles de la ciudadanía. Y íbamos al consulado italiano y nos volvían para atrás. O nos decían esto, o decían aquello. Entonces, una noche, dice Diana, yo ya no quiero ir más al consulado italiano. Porque todos los días me ponen una pega. Entonces le dije a Diana, trae las carpetas. Pusimos las carpetas y pusimos las manos. No sé si vos te acordás, Brenda. Pusimos las manos entre todos, entre toda la familia, y pusimos las manos. Y pusimos todos esos papeles bajo la sangre preciosa de Jesús. Y declaramos victoria. Y declaramos la palabra de Dios sobre todo eso que era toda una trampa que el diablo nos estaba incordiando. ¿Y sabes lo que pasó? Fue al otro día. El mismo que el día anterior le había dicho que no, le pidió todo y le empezó. Y le dice, pero es un toco de pasaporte. Sí, eran 6. 6. Toco. Un toco de pasaporte. Y le dieron a cada una de ellas la nacionalidad italiana. ¿Cuál fue el efecto? Fue la oración. Fue nuestro Dios, nos pusimos de acuerdo. Por eso hay tantos problemas cuando no nos ponemos de acuerdo. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y pedimos, Dios va a responder. Amén. Entonces vemos, ahí en Eclesiastés capítulo 4, versículo 11 al 12, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Acá está hablando que a veces sucede en nuestro matrimonio. ¿Cómo? Dice, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? ¿Cómo hace para uno protegerse? Hermano, cuando usted está por un lado y su mujer por el otro lado, los dos están fríos, sin calentarse, en el sentido, cubrirse, guardarse. Y mire lo que dice, versículo 12. Alguien que está solo, y esto es muy importante, y quiero que lo tomen en cuenta, alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Usted ve que la mayoría de las veces, cuando uno queda solo, es atacado y es vencido. Vencido por la tentación, vencido por la circunstancia. ¿Y qué pasa? Después viene el gran problema. ¿Pero cuándo comenzó el problema? Porque quedó solo. Pero miren lo que dice la Escritura. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda, vencen. Quiere decir que si yo me pongo de acuerdo con mi esposa y nos atacan, yo miro para allá, espalda con espalda a mi señora,
Y estamos luchando y la palabra de Dios, la promesa que nos da, dice que vamos a vencer. ¿Cuál es nuestra derrota? Que tenemos los 50 céntimos. No estamos dando el 100%. Y nosotros para la unidad del matrimonio necesitamos estar unidos. Y dice, mejor todavía si son 3. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Acá vemos que la cuerda triple es el Señor Jesucristo. El que dijo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, yo estoy ahí. Y Él es el que nos da la victoria en todas las situaciones. Pero, si yo estoy de espalda, y mi esposa está de espalda, pero no está luchando, dice que el que se queda solo es vencido. Entonces saque usted la cuenta. Si le conviene a usted perder la razón para conservar la unidad. Lo mismo sucede en las iglesias. ¿Cuánta gente se va de la iglesia porque tiene razón? Y después se queda en la casa, después no va, sufre toda la familia, sobre sus hijos, sufren todos. ¿Por qué? Porque tenía razón. Entonces hay asuntos que es mejor perder la razón, pero conservar la unidad. Entonces vemos que debemos procurar ir en un mismo sentir de la oración delante de Dios para recibir esa revelación de parte del Señor. Entonces vemos que todo, acá dice la Biblia, ahí en Hechos 1:14, dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continua oración. Acá vemos que nosotros debemos procurar buscar la dirección de Dios, yendo delante de Dios y en común acuerdo. No es el hecho que usted ore, hermano, porque muchas veces hemos orado. Pero el tema es que si usted ora por determinado asunto, tiene que esperar la respuesta de Dios. Porque nosotros le ponemos la señal, pero Dios no respalda señales, Dios respalda su palabra. Dice, no, pero nosotros le pedimos a Dios, sí, pero ¿te le respondió? ¿Vino la respuesta? Si no vino la respuesta, sigue esperando, sigue orando. ¿Pero qué hacemos nosotros? Ya oramos, ya le pusimos las manos a Dios, pero Dios te contestó. No te contestó. Entonces, Dios respalda siempre su palabra. Y la palabra puede venir a través del esposo o a través de la esposa. El Señor me dijo esto. Y ahí te atas y te ciñes a lo que Dios te dice. Pero ¿cuántos errores hemos cometido nosotros? ¿Sí o no? Amén. ¿Lo reconoce usted o no? Amén. Porque si no lo reconoce tiene otro doble problema. Seguimos estando en el mismo lugar. Yo tengo razón, yo tengo 50%, yo tengo 50%, matrimonio del 50%. Pero nosotros estamos hablando de matrimonio del 100%. Queremos el 100%, queremos la victoria en nuestro matrimonio. Hermano, lo dice Mateo 18:19 el Señor, dice, además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa. Siempre que tenga sentido, ¿no? Pero usted fíjese que la mayoría de las cosas que pedimos, la mayoría son cosas sin sentido. Cosas que después nos traen grandes problemas. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo, celebramos la diversidad. Mi esposa no es igual que yo, pero yo no soy igual que mi esposa. Pero los dos juntos hacemos 100%. ¿Y cuántas veces mi esposa me ha dicho esto y he tenido que escuchar? Porque acá no va de que el hombre, porque casi siempre está ese versículo que dice que el hombre es cabeza de la familia, sí, siempre que usted se comporte como un cristiano verdadero. Porque dice que Cristo es la cabeza del hombre. Ah, pero la mujer tiene que estar sujeta para que usted haga lo que te quiere. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Cuando yo, como hombre, vivo sujeto a la cabeza que es Cristo, miren, las decisiones van a ser diferentes. Puedo errar, y el errar me trae bendición. ¿Sabe por qué? Porque aprendo. Porque acá ninguno de nosotros vinimos sabiendo todo. Cuando uno se casa no sabe nada. Pero el tema viene después. Pero si nosotros ponemos estos principios, vamos a ver que dan resultados. Y se puede tener un matrimonio victorioso.
Se puede tener un matrimonio unido. Se puede tener un matrimonio de valor que van a aprovechar usted como esposo, usted como esposa y sus hijos. Sus hijos, que son los que cargan con las consecuencias de nuestra palabra desavenencia en el cuerpo, que son los que más sufren. ¿Me entiende? Y ellos mismos después ya no creen. No creen en el valor del matrimonio. ¿Cómo no va a tener valor el matrimonio si fue Dios el que lo instituyó? Y mire lo que dice ahí en Génesis 2:25, nueva traducción viviente. Dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esto fue antes de pecar, antes de caer. Y pensaba esta mañana que uno se puede poner de acuerdo hasta para pecar. Porque eso fue lo que hicieron Adán y Eva, se pusieron de acuerdo para pecar. Porque Adán, cuando Eva le habló, tendría que haberla corregido. ¿Pero qué hizo? No la corrigió. Y me venía otro versículo, que es Ananías y Zafira, también se pusieron de acuerdo para pecar. Y tuvieron los dos lo que sembraron. Ahora fíjese usted, si nosotros nos ponemos de acuerdo, pero para el lado de Dios, qué bendición es tu matrimonio, qué bendición va a ser para tu familia. Y acá hay algo interesante, que dice que ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Miren, los matrimonios más fuertes son los matrimonios desnudos. Dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, preste atención en esto. ¿Qué significa? Significa que no existen secretos. Estoy desnudo. Segundo, no hay contraseñas ocultas. Estoy desnudo. No hay compras escondidas. Estoy desnudo. No hay dinero guardado. Estoy desnudo. O cualquier otra cosa no compartida. Yo estoy desnudo. No tengo nada que esconder. Y dice que no sentían vergüenza. Y hermano, una verdad dolorosa es siempre mejor que una mentira escondida. Amén. ¿Quieren que se lo repita? Una verdad dolorosa siempre será mejor que una mentira escondida. Porque la mentira tarde o temprano se descubre. Pero como yo siempre digo, la verdad se dice una vez y se defiende sola. Amén. No tengo nada que esconderle a mi señora. Que ella pueda pensar lo que quiera, esa es otra cosa de ella. Tendrá que luchar con sus pensamientos. Pero yo no tengo nada que esconderle. No tengo nada que esconder, no tengo una contraseña aparte, no tengo esto, no tengo aquello. Lo que yo tengo, ella lo sabe todo. No le he escondido nada. Hasta los créditos, hasta el haber y hasta los debes. Amén. Habló mi esposa. Dijo así sea, pero es que así es. Porque hermano, la mentira escondida tarde o temprano te va a traer problemas. Porque las mentiras se descubren. Yo no sé cómo es, pero las mentiras siempre se descubren. Amén. Y la verdad, mire, pueden hablar mal de ti mintiendo. Y dice que eres bienaventurado, ¿por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está reposando sobre tu vida. Ahora, vemos acá que la lealtad a tu cónyuge es mucho más importante, porque hay muchos tipos de lealtad. Y acá yo creo que este es un tema que nos ha traído muchos, pero muchos problemas. La primera lealtad debe ser siempre tu esposa o tu esposo. Tú debes comprometerte a ser leal a tu esposo y yo como esposo tengo que comprometerme a ser leal con mi esposa. La Biblia habla de dejar y unirse. Dice, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. 50-50, ahora tenemos un euro. ¿Saben? Este es un claro llamado que nos hace la Escritura del Señor hacia la lealtad. Ahora, una vez casados, no podemos dejar lugar para otros miembros de la familia que nos traen grandes problemas.
para otros miembros de la familia, para otro asunto, antes que el matrimonio. Ejemplo, ¿qué hacer cuando nosotros nos sentimos forzados a elegir entre mi esposa y mis amigos? ¿Qué hacer cuando yo me siento forzado a elegir entre mi familia y mi esposa? ¿Qué hacer cuando yo me siento forzado a elegir entre mis hijos y mi esposa? O mi esposa se siente forzada por mis hijas entre elegir entre mis hijas y su esposo. Siempre mi esposa o mi esposo debe ser puesta delante del resto de toda la familia. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Amén. Hemos puesto toda la familia adelante y yo me vuelvo a casa con todo el problema con mi mujer. Hola. ¿Alguien dice amén? Estoy esperando algún amén, a ver. Hasta un trago de agua. ¿No ha visto usted que su matrimonio en muchos asuntos se ha requebrajado y han entrado las desavenencias en el cuerpo? Por culpa de mis hijos, por culpa de esto, por culpa de mi amigo, por culpa de aquel. Porque nosotros somos más fieles a nuestros amigos, más fieles a nuestros hijos, pero yo me casé con mi mujer. Mis hijos vinieron como consecuencia de la unidad mía y con mi mujer. Y sin embargo, cuando tengo que escoger, casi siempre escojo lo contrario. Por eso hay tantos problemas. ¿Usted se ha puesto a pensar si es más importante su hijo, su hija que su esposo? ¿Usted se ha puesto a pensar si es más importante su hijo y su hija que su marido? Porque si es más importante, hay algo que nosotros no hemos entendido. No hemos entendido lo que es el verdadero matrimonio. Y por eso tanta infelicidad. Porque le escondemos a mi mujer, mi mujer me esconde a mí lo que va haciendo por entrar con los hijos. Y hermano, eso es ser desleal. Amén. Y la deslealtad Dios no la bendice. Porque Dios bendice a aquellos que obran con verdad. Aquellos que no esconden. Y yo les puedo decir, cuando yo estoy unido con mi mujer, puedo pedir, puedo clamar y puedo recibir la bendición. Pero si hay desavenencia, si hay problemas, primeramente tenés que arreglar. ¿Por qué? Porque lo dice el apóstol Pedro. Dice, pónganse de acuerdo con su mujer y su mujer con su esposo para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Usted ha visto sus oraciones estorbadas? No olvídese del diablo. Estorbada, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque yo voy para allá, mi señora para allá. Si yo me pongo de acuerdo, dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, él está ahí, oro y el Señor me va a responder. Y no tiene que decirme que sí. No tiene que decirme que no. Solo viene una palabra de Dios. Y en esa palabra, con el entendimiento del Espíritu Santo, me va a dar la capacidad para decidir lo que tengo que hacer. Por eso vemos los matrimonios tan flacos, tan débiles. Y muchos piensan en el escape. En el escape porque me guardo la contraseña por, me guardo esto por, me guardo aquello por. Hermano, casi seguro estás caminando en la dirección contraria. Y yo no quiero. Porque, hermano, una iglesia fuerte se constituye de matrimonios fuertes. Amén. Por eso para mí esta reunión es tan importante. Tan importante. ¿Por qué? Porque lo que traemos de casa lo llevamos a la iglesia. Amén. Porque la primera familia la constituyó Dios en Edén. Y la iglesia se llama la familia de Dios. Y con lo que nosotros venimos acarreando durante toda la semana, lo vemos después en la reunión. Entonces, matrimonios consolidados, matrimonios firmes, matrimonios unidos, mire, la cuerda esa de 2 dobleces, espalda con espalda, y la promesa
de ese lazo de la paz que no te suelta, eso el enemigo no puede atravesar ahí. Por eso, hermano, le he hablado de estos principios, de estos valores, y cada uno debe sacar sus conclusiones. Yo le hablo de la parte experimental, de 45 años de casado, y le digo más, firmaría otros 45 para adelante. ¿Sabe por qué? Porque ahora es cuando más nos necesitamos para cuidarnos unos al otro. Amén. Amén. ¿Y sabes lo que es llegar a estar solo? Sin tener a alguien que te tire una manta, por lo menos. Piénselo. Por eso, antes de tirar todo, piense en no lo que va a ganar, sino lo que usted va a perder. Pero, si usted, como dice el apóstol Pablo, por tanto, yo prisionero por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Y dice, sean siempre humildes y amables. Esto significa perder razones, ¿no? Sean pacientes unos con otros. Tolérense en las faltas por amor, no porque le conviene. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y otra vez la palabra, enlazado mediante la paz. Me gusta el lazo. Por eso cuando nos casamos, el anillo, ¿vio? Porque esto significa un amor que no tiene fin. Pero ¿cuánto hemos buscado la moladora? El alicate. Andá, fundilo y vendelo. Y hasta le corta el dedo, porque quiere Hermano, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con la falta de los demás. Qué difícil, ¿no? Bueno, yo digo, si no está el Espíritu Santo operando ahí. Comprensible con la falta. Y acá está. Perdonen todo lo que los ofenda. Todo. Y recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Vamos a orar esta mañana. Amén. Amén. Vamos a orar. Quizás sería mejor que cada uno busque a su esposo, que cada uno busque a su esposa. Que cada uno, yo justo, y yo creo que muchos de nosotros, voy a orar para terminar esto y después oramos entre nosotros. Padre, te doy gracias esta mañana por poder compartir tu palabra, compartir tus principios. Y personalmente te doy gracias, Señor, por estos 45 años en el cual tú nos uniste en santo matrimonio con mi esposa. Señor, gracias porque hasta el día de hoy nos seguimos conociendo. Y gracias porque has derramado tu amor en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. En esta mañana te ruego, Señor, que operes en medio nuestro, que operes en nuestras casas, que operes en nuestra familia, que operes en nuestro matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú has permitido este encuentro para hablar a nuestro corazón. Y si somos sabios, si escuchamos tu palabra y ponemos en práctica lo que tú nos estás hablando esta mañana, Señor, seremos matrimonios invencibles por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.